La gran mayoría de condiciones médicas tienen en la base como causa un proceso inflamatorio crónico. La inflamación crónica está relacionada con la diabetes, con las enfermedades del corazón, con la presión arterial, con las alergias, el acné, con el eczema, la psoriasis, con todas las enfermedades autoinmunes, con la endometriosis, las enfermedades neurodegenerativas, incluso las enfermedades mentales, tienen un componente inflamatorio. Ese componente inflamatorio viene progresando años y años hasta que finalmente la persona empieza a sentirse con ansiedad o empieza a presentar ataques de pánico, sus niveles de azúcar a salir de control o sus niveles de tensión arterial a elevarse. Es importante entender esto porque primero es un fenómeno medible y uno encuentra personas asintomáticas que tenían una patología inflamatoria que estaba en fases iniciales y que se pudo corregir con unos ajustes en la cocina y unos ajustes con el ejercicio, porque el sedentarismo también es proinflamatorio. Para que entendamos lo amplio que es este espectro, indudablemente las patologías de dolor tienen un componente inflamatorio grandísimo, ¿sí? Y todas las condiciones crónicas tienen un patrón inflamatorio. Y atender la inflamación es una de las cosas que va a hacer que la pérdida de peso sea mucho más fisiológica, lo lleve hacia mejorar su salud. Perder peso por perder peso puede aumentar la inflamación. ¿Cómo opera la inflamación aguda? ¿Sí? La inflamación aguda es la respuesta de nuestro sistema inmunológico ante una lesión. Es el primer fenómeno descrito en la literatura médica. O sea, llevamos años estudiándolo y la industria farmacéutica ha escrutinado cada uno de esos pasos de la cascada inflamatoria. Si yo me hago una herida, la inflamación, la respuesta inmunológica instantánea va a ayudarme a contener el sangrado, entonces aumenta la coagulación. Y eso nos ayuda a entender que cuando se torna crónica, aumenta el riesgo de infarto, aumenta el riesgo de trombosis. Hay una contracción del músculo liso que crónicamente me puede llevar a hipertensión y a otras patologías. La lesión de tejido inicialmente ayuda a contener el problema para que los gérmenes no se diseminen por todo el cuerpo, pero también activa mecanismos de proliferación de tejidos, es decir, estimula la proliferación celular y esto es un problema cuando estamos en el contexto de cáncer. Y la inflamación crónica es uno de los grandes promotores de cáncer. Hay un grave problema en la terapéutica convencional. Estamos atendiendo las consecuencias río abajo de un proceso inflamatorio que tiene orígenes, que tiene causas. Un paciente con cáncer, si lleva 5 años con cáncer, lleva 10 o 20 años inflamado. Un paciente con hipertensión en un momento dado lleva inflamado 20 años atrás. No estoy diciendo que las terapias oncológicas no funcionen o no las recomiende. Sí, las recomiendo, ¿sí? Lo que pasa es que es importante entender un poco más la raíz del problema y tratarla. La quimio y la radio y la cirugía quitan el tumor, pero la inflamación sigue funcionando. La hipertensión, el antihipertensivo, el agente antihipertensivo, valsartán, enalapril, amlodipino, losartán, bajan las cifras de tensión arterial, pero no restauran la inflamación crónica que dio origen a la inflamación en ese paciente. No es que todos los pacientes con hipertensión tengan inflamación crónica, pero una gran mayoría sí. Y la resolución de la inflamación crónica no ocurre por fármacos. Como dije, la industria farmacéutica ha estudiado este proceso de la respuesta inflamatoria y gracias a esa investigación tenemos hoy un arsenal de herramientas que son las que utilizan los médicos convencionales todo el tiempo, como los AINES, el ibuprofeno, la aspirina, el diclofenaco, el ketoprofeno. Pero también están los inmunosupresores, más del terreno del reumatólogo y de los que manejan enfermedades autoinmunes, que son inmunosupresores, que hacen cortes estratégicos en esa cascada inflamatoria que sostiene la inflamación crónica. Indudablemente tienen un papel en algunas circunstancias, pero lo grave es quedarnos usando eso únicamente, siendo que el problema, el origen de la inflamación, sigue. Y lo que estamos de pronto aquí es resolviendo el síntoma, resolviendo el dolor, sin hablar de los numerosos efectos adversos de estos fármacos, ¿sí? Los antiinflamatorios en una persona crónicamente inflamada aumentan el riesgo de infarto, aumentan el riesgo de daño renal, aumentan el riesgo de sangrado digestivo. ¿Qué causa la inflamación crónica? Así como tenemos mecanismos de encendido para la inflamación, tenemos mecanismos de apagado. Y una de las cosas que determina qué tipo de respuesta se presenta frente a un proceso inflamatorio es qué materia prima tengo en mi cuerpo
para producir las sustancias que asisten esa señalización, son los autacoides. Esos autacoides son sintetizados a partir de ácidos grasos. Y una de las grandes causas de inflamación crónica es una falla para resolver la inflamación y tiene que ver con un exceso de precursores proinflamatorios. Y estoy hablando puntualmente del ácido araquidónico. Esto es como un trabalenguas. Voy a darlo en términos prácticos. Las carnes procesadas, las grasas de mala procedencia son proinflamatorias. No es posible mejorarse de una patología inflamatoria crónica si yo sigo consumiendo los aceites para fritar, los aceites de canola, las margarinas, ¿sí? Si nosotros miramos a un animal salvaje en su contexto natural, tiene una relación omega 3, omega 6 que va de 1 a 1. Tiene una dosis de omega 3 y de omega 6 en sus membranas celulares, en sus reservas, que está proporcionada, mientras que un americano promedio con una dieta tipo McDonald's tiene una relación omega 3 de 1 en 60. Es un desarreglo aterrador y esa es en gran medida una de las causas de inflamación crónica. La mayor causa de inflamación crónica es la resistencia a la insulina, es una disfunción metabólica subclínica. Una persona que puede hacer mucho deporte, pero que está luchando con 5 kilitos, un hombre que tenga el ácido úrico en 6.5, que parece normal, un azúcar en 97, que parece normal, pero está en el límite, cerca del límite superior, su riesgo de tener un infarto es mucho mayor a una persona que tenga el azúcar entre 85 y 90. Por lo cual entendemos que los laboratorios dentro de poco van a empezar a reportarnos las cosas en una gama de colores, desde el verde hasta el rojo, que es 100. Si yo estoy en 97, estoy anaranjado. Y si hacemos exámenes más avanzados, como lo hacemos todo el tiempo en medicina funcional, vamos a encontrar una persona aparentemente sana que sale normal en su chequeo de médico ejecutivo, pero que está caminando hacia el infarto, la diabetes, la enfermedad autoinmune o lo que sea que sus predisposiciones genéticas lo lleven, ¿de acuerdo? Las enfermedades no son genéticas, las enfermedades tienen una relación del 10 a 20% con nuestra genética. Lo que determina realmente la manifestación o no de una enfermedad es la epigenética, y la epigenética tiene que ver con todo esto que estamos hablando acá, del tipo de dieta, el tipo de actividad física. Una persona con una disfunción metabólica subclínica, así haga mucho deporte, con una elevación de las pruebas hepáticas, ¿sí? Un HDL en 38, ¿sí? A pesar de mucho ejercicio. No es normal, es un marcador de resistencia a la insulina y es una persona que, adecuándose a una dieta, rápidamente mejora con un poquito de ayuno intermitente, con un poquito de ejercicio en ayunas, dejando de comer cada 3 horas, su metabolismo cambia y su estatus inflamatorio disminuye. Y lo más lindo de todo es que además de que sus laboratorios mejoran, disminuye el riesgo de infarto, se siente mejor, más energía, pierde el poquito de grasa, su desempeño físico mejora, ¿sí? Causas de inflamación crónica. Otra causa importantísima son las sensibilidades alimentarias. Y hay personas que son sensibles al gluten. Y yo les diría hoy en día, háganse una dieta sin cereales. Si tienes dolor crónico, saca los cereales por un mes. Así como un reumatólogo te dice, tómate este remedio, te puede dar diabetes y alergia, y tú lo ensayas por si acaso de pronto te mejoras. Yo te estoy diciendo, saca los cereales y miremos. Los niños pueden estar sensibilizados por el tipo de dieta que comen, por comer alergenos, por tomar lácteos, por comer azúcar. Las mujeres pueden estar inflamadas por una endometriosis, por infecciones intestinales. Y esta inflamación puede tener que ver con lácteos, con cereales, con el huevo, con infecciones intestinales. El cortisol es uno de los frenos del sistema inmune. Y cuando nosotros tenemos descargas crónicas de nuestro sistema de respuesta al estrés, el sistema de respuesta al estrés pierde la capacidad de operar. El cuerpo hace una regulación a la baja de los efectos del cortisol. Y cuando corremos pruebas de cortisol en nuestros pacientes con enfermedades autoinmunes, lo que vemos es que su respuesta al cortisol está completamente apagada. No tienen mecanismos antiinflamatorios. Y otro gran componente de la inflamación crónica es la endotoxemia, es la disbiosis, la patología digestiva, las alergias intestinales. La flora intestinal, el microbioma, induce linfocitos T reguladores, ¿sí? Que son de alguna manera como
los que entran a calmar. Aumenta la tolerancia inmunológica. Un sistema inmune saludable debe ser tolerante a los antígenos propios, a sus propios tejidos, y debe reconocerlos como propios y no atacarlos. La tolerancia inmunológica también es importante hacia las proteínas de la dieta. De modo que cuando tenemos permeabilidad intestinal, una barrera intestinal totalmente dañada y una entrada masiva de proteínas mal digeridas, especialmente proteínas alergénicas, nuestro sistema inmune se empieza a saturar y eso nos puede llevar a perder la tolerancia. Otra cosa a la que debemos ser tolerantes es a las bacterias propias, ¿sí? Entonces date cuenta cómo el sistema inmune en el 99.9% de las veces debe no reaccionar, debe tener una anergia, ¿sí? Como un reconocimiento de que esto es propio. Entonces uno puede perder esa tolerancia a sus tejidos propios y esa es una característica esencial de las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Y es esa pérdida de la tolerancia inmunológica que más adelante nos lleva a generar memoria inmunológica contra nuestros propios tejidos. Eso es una enfermedad autoinmune. Y el mecanismo autoinmune, básicamente por el hecho de que tiene causas y que esas causas continúan avanzando, una persona desarrolla una enfermedad autoinmune y muchas veces termina a lo largo de la vida desarrollando otras 10. Pero lo que está fallando es la tolerancia inmunológica. Entonces, recuperar la tolerancia inmunológica viene de trabajar en todas estas áreas, ¿sí? Mejorar nuestro metabolismo, una dieta hipoalergénica, manejar, gestionar el estrés, mantenernos activos con un nivel de actividad sano, mejorar nuestro intestino, sanar infecciones crónicas, resolver deficiencias nutricionales, un imbalance de omega 3, omega 6, utilizar probióticos fermentados en nuestra dieta. Pero el gran mensaje es que la inflamación crónica es un enemigo silencioso. Anualmente, por lo menos, todos debemos pasar por un chequeo de medicina funcional. Y lo más lindo de todo esto es que está en nuestras manos, son cosas que podemos hacer nosotros. Y nuestra consulta en medicina funcional está enfocada en empoderar a la gente.